El inventor de la primera cámara digital fue Kodak, fue la cámara de 1975, fue Steven Simpson el que la inventó. Bueno, vamos a intentar aclararnos para mí mismo, para que yo lo entienda y hacerlo fácil para que podamos entender lo importante que fue ese hecho histórico que se produjo a finales, si no quiero recordar, en diciembre del 1975. Kodak en aquel tiempo, y es lo que voy a explicar ahora, el contexto histórico de la marca Kodak y lo que representaba en el 1975 en el mercado fotográfico mundial. Era la edad de oro de Kodak, estaba creciendo de una manera exponencial y para que os hagáis una idea de la importancia, en aquel momento era como ahora sería si pudiéramos juntar Google con Apple. Fijaros qué monstruo se originaría. En aquellos momentos facturaba en torno a unos 5.000 millones de dólares y el equivalente a hoy sería aproximadamente como si facturara unos 30.000 millones de dólares. Lo que más daría yo de énfasis era sus grandes beneficios que tenía. ¿Por qué? Porque al carecer de competencia, pues dominaba en torno al 90% del mercado americano, que era el más importante en aquellos momentos, y aún más de un 60% del mercado global del mundo. El margen comercial era de en torno a unos 70 o 80% del margen comercial que tenían ellos. Además, el ecosistema que tenía de negocio era, pues el 75% era división fotográfica, o sea, no solamente tenía el mundo de la película, del rollo, propiamente dicho, sino que además tenía el control de Kodachrome, de la diapositiva, de profesional, y tenía el monopolio en aquellos momentos del Hollywood, ese Hollywood de los 60, 70, 80. Fijaros la cantidad de miles de películas que se hacían y en aquellos momentos todo se rodaba con Kodak. Luego tenía una parte industrial que era muy importante porque fabricaba masivamente los plásticos, los polímeros, las fibras sintéticas. De hecho, fijaros que quiero recordar, y esto es un acto que no he podido constatar, pero que quiero recordar de que tenían el monopolio de la plata. O sea, ellos eran los que controlaban el valor de la plata en aquellos momentos en el mundo. Además, contaban con un 5% de su negocio dedicado a los hospitales, a los rayos X. En ese contexto histórico tan increíble, fijaros, vienen y le encomiendan a Steven Sasson la encomienda, valga la redundancia, de buscar una cámara, diseñar una cámara que pudiera hacer una foto sin necesidad de química. ¿Por qué le hicieron esa pregunta? Me gustaría saberlo a mí. Yo le preguntaría a la persona que lo hizo, que no os voy a decir el nombre, pero sí, si busca, se encontrará porque tiene un jefe directo que es el que le encomendó este tema. Esto era dentro del apogeo de donde se encontraba la marca Kodak cuando se le encomendó, valga la redundancia otra vez, a este ingeniero, que era un ingeniero jovencito, la encomienda de hacer una cámara que no tenía nombre digital, sino simplemente que careciera de química. Yo también daría la importancia que tuvo en aquellos momentos que no se le dio valor cuando este hombre consiguió el hito y fue y le dijo a sus jefes, mira, esta es la imagen que he conseguido y cómo lo he conseguido. Se quedaron atónitos y lo que primero que le dijeron, esconde eso por ahí, que eso no va con nosotros y nos quita el negocio. Como bien he dicho, he explicado lo que era Kodak en el 1975 y ahora en esta segunda parte quiero explicar para que entendamos todos
hasta los que somos no solamente los mayores y pudimos vivir este hecho histórico, sino todas las personas que están viendo este vídeo y que quieren entenderlo mejor, yo les diría ¿qué era Kodak? ¿Cuál sería el referente en este 2026? Pues en el 2026 lo que más se le parece sería Apple. Apple es el heredero cultural del ecosistema. De hecho, en estos momentos, Apple, digamos, sería el que tiene el monopolio de las imágenes. O sea, Apple, su gran cantidad de millones de iPhone, pues están fotografiando, pues posiblemente 20 o 50 veces más fotografías de las que se hacían en aquellos tiempos. Pasa que la diferencia es que ahora no se revela más que una minoría, sino que realmente lo que se está haciendo es pues, pagar una suscripción en iCloud que te hace guardar esa cantidad de imágenes. Y luego otro referente que tenemos para esta época, como antes hemos dicho, sería Google. En Google sería el gemelo estratégico. El monopolio que tiene hoy Google será comparado, porque en estos momentos el monopolio que tiene Google es de aproximadamente un 90% de las búsquedas actualmente que se hacen, se busca a través de buscador Google. En el momento actual, Google, sabéis que está en una verdadera transformación y tiene una particularidad que en el 2017 ya descubrieron o empezaron a hacer, incluso inventaron la arquitectura de lo que es la IA. ¿Pero qué pasaron? Vieron que eso le destruía su negocio de hacer publicidad. Y entonces pues lo pararon. Y en cierta manera pagaron, o están pagando, o van a pagar, eso ya no soy yo el que lo analice, todo lo que no hicieron si lo hubieran hecho en el 2017. Que en cierta manera ahí guarda una similitud con lo que le pasó a Kodak en el año 75. Y la tercera particularidad de este referente 2026 sería pues Meta, con Instagram y Facebook, que son pues los sucesores y los guardianes de toda la memoria familiar social de la humanidad actualmente. Entonces, pero si tuviésemos que elegir un referente absoluto sería Apple. Apple domina la creación de imágenes, consumo masivo, controla la tecnología de hardware y software y te cobra una cuota con el ACAD, como he dicho antes. Sin embargo, las escuelas de negocios miran a Google convirtiéndole en su validación inicial para la inteligencia artificial por proteger el monopolio que tuvieron. Entonces, en cierta manera, estos son los tres referentes actuales que tiene Kodak del año 75. En este punto 3 estaríamos hablando de cuáles fueron los precursores de esa cámara digital de 1975. Yo empezaría por el 1843, y algunos de vosotros diréis, ¿y por qué empezás en el 1843? Porque Alexander Bain, que fue un señor que inventó la exploración línea a línea usando los péndulos sincronizados por cable, demostró que una imagen no tiene por qué enviarse entera, sino que puede fragmentarse y dividirse en pequeños impulsos eléctricos. Y así es como se inventó el flash famoso. En el punto 4 hablaríamos de otro precursor, que fue pues, el disco de Nick Cobb. El disco de Nick Cobb, que nosotros tenemos un televisor del año 1930 que funciona con esta tecnología, fue el que inventó la descomposición mecánica de la luz. Inventó la rasterización usando un disco giratorio con agujeros en espiral. Logró trocear la imagen para su envío. Sería el abuelo mecánico del sensor. Y sentó las bases de la televisión. Es curioso porque si os fijáis en esta imagen donde sale el televisor, cada agujerito que va bordeando el disco serían las líneas de definición.
este televisor que tenemos nosotros en nuestra colección tiene 32 imágenes, o sea, tiene 32 perforaciones que son la definición de líneas que tiene nuestro televisor. Me resulta curioso porque en aquellos tiempos, con 32, la imagen se distorsionaba mucho, se veía con muy poca calidad. Y por eso el sistema PAL, por ejemplo, que era el sistema europeo, transmitía en 625 líneas, y el NTSC, que es el que se utilizó para la primera imagen digital, que luego hablaremos de Steven Sampson, la definición la daba en 520 líneas. Hoy, con el 4K, estamos hablando, si no recuerdo mal, en torno a unas 1200 líneas. No me quiero esperar a hablar de otro punto, que también creo que es muy importante, que es, en este punto, quiero explicar el punto 5, la gran mentira de la fotografía digital, porque muchos de vosotros pensaríais, ya, de hecho me ha pasado a mí, ya, pero las primeras imágenes que se mandaron desde el espacio a la Tierra y con la emisión de la primera emisión en vídeo y fotos de la Luna en el 1969, ¿era digital? Pues no, es un error común creer que las imágenes del Apolo 11 eran fotografías digitales. La realidad, usaron un televisor de barrido lento, era una señal de radio analógica. Se transmitían 10 imágenes por segundo, era como escuchar la imagen, sin generación de archivos ni bytes. El origen de la palabra píxel, que fue en 1965, aunque la cámara lunar no era digital, fue la NASA Jet Propulsion Lab, donde el ingeniero Frederick Bigigli acuñó la palabra píxel, Picture Element, para describir el procesamiento en tierra de esas imágenes espaciales. La palabra nació en esos momentos, pero ya os digo que no fueron imágenes digitales, fueron emitidas en FM y fueron como las fotos fueron, digamos, como imágenes de vídeo analógico paralizadas, entregadas. ¿Qué se inventó entonces en el 1975 a finales? En diciembre del 75. Bueno, fue cuando, como hemos dicho al principio, Steven Sampson habló con sus jefes y le dijo, mira, aquí tenéis la cámara, he conseguido hacer una imagen digital. Entonces diréis, ¿entonces inventó la cámara digital? Sí, efectivamente y rotundamente, era digital. ¿Y por qué era digital? Porque aunque veamos un casete, si os veis la imagen, veréis que se ve un cassette aquí de audio. Pues el hombre, Steven, el prototipo que creó Steven, fue el primer dispositivo autónomo capaz de cuantificar la luz en datos binarios puros. Inventó el concepto FIRLANES, explicaciones sensor, Faceline CDC20 con una resolución de apenas 10.000 píxeles, 0,01 megas y 4 bytes de profundidad. El proceso era agónico. La cámara tardaba 23 segundos en grabar una sola imagen en la cinta de cassette de Memodyne. Pero fijaros, el sistema de cassette de Memodyne tiene que tener claro y quedaros claro, porque yo lo estuve estudiando, que no era una cinta de cassette al uso normal y corriente, como llevábamos todos en nuestros Walkman en los años 70, 80, sino que era una cinta profesional que se utilizaba en un lado científico de grabación de profesionales para temas de la NASA, incluso temas de hospitales y ya digo, científicos. No era una cinta al uso. Sí que era una cinta de audio, pero no al uso. Era mucho más complejo el tema, porque sí que grababa digital. ¿Cuál es la diferencia? Que llegaba puntos y unos. Ya sabéis cómo funciona esto. Entonces, cuando el uno, cuando llegaba la imagen, los convertía en unos y en ceros. Llegaba la imagen analógica. De hecho, el hombre, cuando cogió el Steven Sampson, que utilizaba pues, restos de cámaras y en su almacén y en su sitio donde inventó
esto se utilizó, pues desechos realmente, porque la óptica que utilizó era de una cámara de Super 8 XL, que había 3 variantes y de una de ellas sacó el objetivo. Ojo, que no era nada malo, porque tiene una luminosidad de 1.2 y era la medida es bastante aproximada de cómo era el CCD. El CCD que utilizaba era un sensor que ya vendía Motorola, ojo, que Motorola ya tenía acuñado este sensor de color, de imagen, y entonces lo que hizo fue coger ese objetivo, traspasar al CCD y del CCD grabarlo en el casete, con una calidad, pues como ya hemos dicho, pequeña. Pero ahí no se acabó el milagro, porque si veis este cuadro que os voy a enseñar ahora, como podréis ver, el sistema tuvo necesidad de reproducirlo a través de un Motorola 6800, que es un microprocesador que utilizó para pasar esa imagen y convertirla, y que tuvo evidentemente que personalizarlo. Si no lo hubiera personalizado, se hubiera quedado en una cámara sin resultados, se hubiera quedado en algo inacabado. Pero no me tuvo que dedicar, si no recuerdo mal, creo que un año en poder cambiar este Motorola 6800 y incluso estar soldando y dando modificaciones para conseguir que luego de allí pudiera ir a un televisor Sony NTSC, que es el sistema americano, y en el 1975, un televisor que era bastante común, era de usuario normal y corriente, el hombre consiguió ver la imagen con una resolución, pues como hemos dicho, de unas 500 líneas. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Sus jefes, sus responsables, los directores, los importantes que había en Kodak organizando esa empresa tan rentable que tenía en el 1975. Y lo que decidieron fue: guárdalo por ahí, porque esto es un peligro muy grande y tenemos un negocio brutal y no queremos perderlo. No solamente lo pararon, sino que ni siquiera lo registraron. Creo que tardaron 2 o 3 años en poder registrarlo. Creo que cometieron un error o no, porque evidentemente ganaron mucho dinero. Aunque ganaron mucho dinero, no invirtieron en futuro, invirtieron en presente y a un futuro próximo. Como he dicho, pues al final, sin la segunda parte de la solución, porque era una cámara digital, sí, grababa en digital, pero luego había que reprocesarlo, y realmente lo que crearon el equipo de Steven Sasson, que no estaba solo, sino que tenía gente con él trabajando, recuerdo, era un equipo de investigación, pues fue crear en cierta manera la tarjeta gráfica para poder coger y ese software realizarlo en 4 procesos críticos. Y la cinta tardaba 23 segundos en leer la foto. Fijaros qué pasada. Y la computadora le escupía a la televisión a una velocidad 30 veces por segundo para evitar parpadeos, porque tenía que coincidir con la recepción del televisor. La televisión no entendía código binario. Acoplaron un circuito que tomaba los números digitales del ordenador y los traducía en variaciones de voltaje eléctrico. Fue realmente una cosa preciosa, era una pasada, y tuvieron pues la fortuna, porque realmente cuando haces un invento hay un grado de fortuna y de persistencia. No sé dónde leí otro día que la fortuna es 98% y 2% de persistencia cuando tienes que crear un invento, ¿no? Entonces, pues este fotograma de película era el primero que consiguió la cámara digital. Nos tenemos que remontar con esta diapositiva que he puesto aquí de Sony, que fijaros que Sony al Kodak no registró hasta 2 o 3 años después, pero no dijo nada. Pero sí que había otras empresas que buscaban lo mismo objetivo, que eran buscar una cámara que no necesitara carretes para conseguir imágenes. Y Sony, la corporación Sony presentó en su primer prototipo Mavica en 1981.
O sea, aproximadamente unos 3 años después de que registraran este invento los de Kodak y 6 años después de que lo inventaran. La verdadera y no lanzó su primera cámara digital 16 años después, o sea, que había una cantidad, fijaros qué negocio, o sea, durante 16 años, que me sorprende, ¿no? Que una empresa como Sony, que era un monstruo, se tirara 16 años lanzando cámaras que no eran digitales, conseguías la imagen, pero eran imagen con señal analógica, repito, señal analógica, que es como decir televisión congelada, como si tú le hicieras hoy una foto a un televisor. Esa imagen no es digital, es analógica. Y durante 16 años estuvieron haciendo diferentes modelos de cámaras hasta conseguir en el 97 su primera cámara, que luego hablaremos más adelante, que sí que era completamente digital. Luego estamos hablando de la siguiente cámara, que es la Canon. Vamos a hablar de la Canon RC251, que, como he dicho, o sea, otras marcas como Canon, pues se dedicaron a hacer cámaras digitales, analógicas, perdóname. Y Canon, pues empezó ahí a utilizar la técnica de floppy disk de 2 pulgadas y no generaba archivos JPEG, no eran ceros ni unos, sí que era analógico. Las imágenes se podían verter en televisiones, pero no en ordenadores. Era como grabar la televisión congelada, como bien he dicho antes, ¿no? Y la señal era en FM, guardaba fotogramas congelados de televisión, como bien he dicho. Tenemos que ir al punto 7. Yo hablaría de la primera cámara digital comercial que realmente se sacó y que era de Logitech, que era la Photoman Dincam 1990. Fue una cámara que se vendía en los medios de... Yo me acuerdo de Logitech, de que se vendía en medios de tiendas de informática, que en aquellos años 90 había tiendas que se vendían ordenadores y que el medio que utilizaron para distribuir sus cámaras no fueron los fotográficos, como yo que estaba en ese sector, sino utilizaron medios, pues tiendas de informática, que yo diría que fueron. Y abandonó de la mecánica. Fue la primera cámara digital masiva en suprimir los disquetes magnéticos en favor de la memoria RAM interna. Especificaciones, fíjate, capturaba 32 fotografías en estricto blanco y negro, 256 niveles de gris. El gran riesgo era que cuando la cámara no se enganchaba, no se enchufaba o se desenchufaba, perdías todas las imágenes, tienes que estar a base de cables. Era una cámara muy sencillita y que se vendió, si no recuerdo mal, por unos $1.000, que a cambio en España se vendían en torno a unos 100.000 pesetas, que eran como unos 600 euros de ahora, ¿no? La comparativa, ¿no? Entonces, esta cámara sí que fue un hito, no tuvo mucho éxito en España, no sé si en el resto, sí, pero fue realmente el hito, el primero que se vendió. El modelo que tenemos nosotros es el blanco, que es segunda generación, el primero que se vendió era negro, ¿no? Punto 8, el punto 8 me gusta mucho porque el gran protagonista de este punto 8 es Barcelona, que es donde yo he estado viviendo muchos años. Y diréis, ¿cómo? No lo entendemos, ¿no? Sí, Barcelona es importante, porque todo esto se desarrolló en el año 92, lo que os voy a contar yo. Hasta en el año 92, las grandes compañías de información, las grandes agencias de información, que en el Barcelona iban con cámaras digitales, la DCS-1 de Nikon, iban con la base Kodak, cogían y iban con una mochila de 5 kilos, fijaros, para poder desarrollar y mandar unas fotos que eran bastante justillas, que de hecho el disco duro que llevaba esta maleta tenía solo 80 megas, 5 kilos de esto. Los periodistas, los fotógrafos, mejor dicho, tienen que ir desarrollando su labor con unas pedazo maletas de 5 kilos y con la cámara DCS
de Kodak, de Nikon, perdón, 100. Esta cámara fue utilizada en la primera parte de las Olimpiadas y en la segunda parte de las Olimpiadas consiguieron, qué sitio más idóneo, ¿verdad? Qué bien, qué listos estuvieron estos de Nikon. Sino que en el mismo 92 fue donde se hicieron la exclusiva mundial y lanzaron la segunda versión, que es la DCS-200, y que ya era la primera cámara autónoma y portátil de calidad, de color, con una resolución bastante decente y que te permitía hacer fotos de 1,5 megas y el color era RGB y que consiguieron pues un éxito. El punto que os diría es que en España costaban 1.200.000 euros estas cámaras. Entonces, hoy en día es difícil de conseguir. La primera es difícil. Nosotros tenemos en nuestra colección, está la DCS-200, que es una cámara que se puede conseguir posiblemente en torno a 500 euros de segunda mano y que en su momento costaron 1.200.000 pesetas. Punto 9 es muy chula porque esta cámara es la Apple Queen Take 100 del año 1994. Tiene una particularidad increíble. ¿Sabéis cuál? Que estaba desarrollada, ensamblada y desarrollada absolutamente por Kodak. Y la pregunta que yo haría sería, ¿y por qué no la sacaron con la marca Kodak en aquellos años? Pues yo creo que por el mismo temor que tenían. En el año 94 todavía se revelaban en el mundo y se vendían pues cientos. Yo creo que en este año estarían en 600 o 700 millones de carretes. El secreto del logotipo es que lo escondieron. Y aunque el otro día estuve oyendo de que se llegaron a vender algunas cámaras con marca Kodak, pero era un mercado muy pequeñito y muy diminuto que ni siquiera me había enterado yo, me lo tuvo que decir un compañero, ¿no? Entonces, Apple se llevó toda la gloria y todo el beneficio. Era una cámara revolucionaria porque fue la primera con ofrecer resolución VGA de 24 bytes y que costaba menos de $1.000. Y la particularidad principal que era a todo color ya, ¿no? Era una cámara que tuvo una importancia importante en el desarrollo del digital en el 1994-95. El punto 10 es importante resaltarlo porque fue pues, en el año 1997 la Sony Mavic FD5, que podéis ver aquí en la diapositiva. Además podéis ver el vídeo que vamos a poner aquí ahora para que veáis, porque es que es muy divertido. ¿Sabéis por qué? Porque sí, fue realmente importante, porque con un disco de 3,5 normal y corriente, eso es lo que consiguió Sony, con una cámara muy cómoda, que podías abrir y coger un disco de 3,5 que todos teníamos en casa, ordenadores con un disquetes de 3,5 de nuestros PCs, podías sacar directamente el disco de 3,5 y colocarlo en tu ordenador. Entonces yo creo que fue realmente innovador y fue revolucionario. La cámara tardaron 16 años en fabricarla y generaba esas imágenes por fin JPEG, comprimidas apenas y con una resolución de 0,03 megapíxeles. La facilidad de uso era, pues como hemos dicho, que permitía transferir los datos de cualquier ordenador sin requerir cables, ni drive, nada. Fue súper cómoda. De hecho, salieron un montón de modelos. Luego ya en posterioridad empezaron, pero además muchísimos. Yo creo que no he hecho el estudio, pero me da la sensación de que Sony vendió millones de cámaras en todo el mundo, porque empezaron a salir estas con baja resolución y sin zoom, y luego empezaron a hacer grandes modelos y grandes proyectos con mucho zoom, con mucha resolución. Fue una pasada lo que se consiguió con esta cámara Sony. Y el punto 11, y con el que acabamos pues esta pequeña charla, espero que os haya gustado, pues era el punto de cómo en el año 2000, como hemos dicho, en el año 2000, que fue un año importante porque fue el cambio de milenio, fue el año
de que todos esperábamos en 1999 que en el año 2000 se cayera todo el sistema, la noche del 2000 fuera algo revolucionario por cambiar de dígitos, ya eso es otra historia más adelante, pues como ya vendíamos a nivel usuario pues un reloj, como podéis ver este Casio, este monstruo también de la industria, cómo consiguió miniaturización extrema, condensó todo el proceso fotográfico, sensor, digitalizador, memoria y pantalla LCD desde un reloj de pulsera pequeñito. Era una transmisión inalámbrica, incorporaba tecnología de infrarrojos IR para compartir las fotografías en otros relojes u ordenadores. El fin de siglo, apenas 25 años después, se conseguía que de esta tecnología del 2000, con un reloj que no sé cuánto pesaría, pero pocos gramos, posiblemente menos de 100 gramos, y con una tecnología de mucha resolución, podías guardar 100, podías hacer 100 imágenes, y nos remitimos a que hace 25 años, en 1975, necesitábamos un pedazo tocho de 3,6 kilos que Samsung, de hecho le llaman la tostadora, y consiguió hacer la primera imagen digital. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño estudio que hemos hecho de 25 años desde la invención de Steven Samson, este ingeniero de Kodak, que no sabía muy bien dónde se metía, porque seguro que no tenía ni idea de la trascendencia tan histórica que iba a tener el invento que él iba a realizar. Y así surgen los genios. Bueno, pues muchas gracias por observar este vídeo y hasta otra nueva historia que os contaremos.